Estamos leyendo la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y hemos llegado al capítulo 4. Vamos a ubicarnos todos en el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro. Ya hemos comentado los primeros 11 versículos de esta epístola. Con la ayuda de nuestro Dios maravilloso, trino y poderoso, pedimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine la palabra hoy, que su Santo Espíritu nos guíe y podamos dejar unos buenos comentarios devocionales para aplicar a nuestra vida una buena reflexión en este día. La Biblia dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, recordemos que el apóstol viene escribiendo a los expatriados, a los perseguidos por distintas regiones que fueron expulsados, y la causa era ser cristianos. Era un delito ser cristiano. Persiguieron a judíos y cristianos. Los judíos porque decían que creían en el Dios eterno y seguían esperando al Mesías, pero el Mesías ya había venido y ellos lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Pero por el hecho de ellos creer en un Dios invisible y eterno, el Dios en el que siempre creyeron del Antiguo Testamento, pues eran perseguidos también por Roma, por ser tenidos como rebeldes, aunque no fueron buenos creyentes, ya que cuando vino el Mesías ellos lo rechazaron. Y a los cristianos se les perseguía por creer en ese Dios eterno y porque decían que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y ellos, los romanos, se sentían competidos, desafiados, porque el emperador era supuestamente un dios. Entonces los tenían como rebeldes y había que perseguirlos y asesinarlos. Los mataban de diferentes maneras, o los torturaban o los amedrentaban. Y el apóstol Pedro hacía la aclaración y la advertencia, daba palabras de consuelo diciendo: no os amedrentéis de esta gente, no se amedrenten, no tengan miedo. Pero luego aquí donde ya vamos, en este capítulo, les dice: amados, y no se sorprendan de estas cosas que les están sucediendo, que llegaron como de repente a sus vidas. No se sorprendan, no es un asunto extraño lo que les está sucediendo, sino que por causa de Cristo era necesario que todo esto pasara, porque el Señor Jesús ya lo había advertido. O sea, ¿por qué se sorprenden de las dificultades si el Señor Jesús dijo que el camino es angosto? En ningún momento Él dijo que el camino es ancho. Él no dijo que la puerta es espaciosa para ir a la salvación. Él dijo que para la salvación la puerta era muy estrecha y entraban unito por uno, con gran esfuerzo. Es más, dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procuran entrar de muchas maneras, por diferentes religiones, creencias, con buenas obras, y no podrán, porque no se entra por esa puerta estrecha, intentando medios humanos. Se necesita más que simples deseos de yo quisiera entrar, yo quisiera ser cristiano, quisiera ser salvo. Se necesita más que eso. Esforzaos. Se necesita una decisión. Una vez que el Señor ha tocado nuestra vida, necesitamos pararnos firmes y entrar, porque allí habrá espinas. Ciertamente habrá rosas hermosas. El Evangelio tiene rosas muy hermosas, claro que sí. Tiene olores muy gratos, claro que sí. El camino angosto es perfumado, claro que sí, por la unción del Espíritu Santo. Pero el Señor advirtió que habría espinas, que habría enemigos, que habría persecuciones, que habría blasfemias, que nos llevarían a la cárcel, que los vecinos se burlarían, que nuestra familia se dividiría de nosotros, que el esposo inconverso maltrataría a la esposa por causa de Cristo, que la esposa impía trataría mal a su esposo por causa del Señor y se rebelaría contra él, la suegra contra la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, su propia sangre. Entonces, no se sorprendan de que ha venido una prueba de fuego. No se sorprendan, porque el Señor Jesús ya lo había dicho, ya lo había advertido. Él dijo que eso sería así. No es extraño, ya estaba profetizado. Más bien, el versículo 13 dice: gozaos por cuanto ustedes participan de los sufrimientos de Cristo. Él sufrió y él dijo: si esto hacen al árbol verde, al árbol que da fruto, ¿qué será de ustedes? ¿Qué será de ustedes entonces? Si al maestro lo persiguen, si me aborrecen a mí, que soy el Señor, dijo él,
A ustedes los aborrecerán todas las gentes, no algunas personas. Llegará el momento en que ya ni los vecinos querrán saludarnos, sino que querrán entregarnos a las autoridades. Escuchen, escuchen que el Señor Jesús lo había dicho. Llegará el momento en que su propia familia dirá, esos que están allá, esos son los cristianos. Pero ¿no es primo suyo? ¿No es su yerno? ¿Cómo usted lo entrega a las autoridades? Sí, pero es que yo odio la religión en que él se metió y me fastidia todo lo que él me dice y me reprende siempre. Que haga el bien, que me... No es problema de él, es problema mío. Si yo quiero ser borracho, si quiero ser pendenciero, él siempre está predicando esas cosas. Lo odio, lo detesto. Cada que me habla, siento como espinas venenosas en mi alma, me amarga el vientre. Quiero que se lo lleven preso y ya nos deje la vida en paz en esta cuadra. No queremos escucharlo más, que se lo lleven. Entonces, amados, no se sorprendan. Más bien, gócense, porque ustedes están participando de los sufrimientos de Cristo. Él sufrió, pero él dijo que nosotros también sufriríamos. Entonces, también cuando venga la revelación de su gloria, nos vamos a gozar con mucha alegría, porque cuando suene la trompeta y subamos a las nubes con el Señor, saltaremos de gozo. Ahí sí danzaremos y correremos de un lado a otro con gran alegría. Y no querremos, no vamos a querer desprendernos de sus vestidos. Seguro que apretaremos sus vestidos con grande alegría sin querer desprendernos nunca más del lado de Él. Pero la promesa del Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 16, 17, dice, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de aquel día no nos separaremos más del Señor. Entonces, por ahora, lo que tenemos que hacer es resistir. Lo que tenemos que hacer es esperar. Y lo que tenemos que hacer es gozarnos en la tribulación. Ahora, es difícil esta palabra que nos dice el Señor. Gócense. Es decir, alégrense. Por ahora, alégrense en las pruebas. Oye, eso no es una tarea fácil. ¿Cómo que alégrense? ¿Quién está contento cuando es calumniado o señalado? ¿Quién está contento cuando el enemigo intenta, por un lado y por otro, hacerle la guerra, ya sea en lo económico, ya sea en la vida, bueno, diaria, emocional, la vida familiar, la vida matrimonial, con los hijos? ¿Quién está contento? ¿Quién puede gozarse cuando el enemigo intenta de una y de otra manera sacarnos del camino y quitarnos la paciencia? Porque es que intenta sacarnos la paciencia para que tiremos las cosas o botemos el testimonio en algún día de la semana. ¿Quién puede estar contento? Bueno, es complicado, pero el Señor dice, gozaos, gozaos. Por la pluma del apóstol Pedro nos está diciendo, gozaos porque ustedes están participando de los sufrimientos de Cristo. Pero también cuando Él venga en la revelación de su gloria, ustedes se van a alegrar, pero con grande alegría. En el versículo 14 dice, si ustedes son maltratados, burlados, calumniados, vituperados por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, por hacerse llamar cristianos, cristianos verdaderos, cristianos bíblicos, si ustedes se mantienen siendo la sal de la tierra y no comienzan a ser de esos cristianos liberales o que tienen doctrinas extrañas, si no se salen del camino, si ustedes se mantienen en la verdad de la palabra, pues ustedes son bienaventurados, bienaventurados, es decir, muy gozosos de sufrir persecución, vituperio por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. El Espíritu Santo es blasfemado por ellos, porque son insensatos, porque se burlan, porque no quieren comprender, porque no se les antoja, porque voluntariamente ellos rechazan al Señor, como dice también la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, dice, porque ellos voluntariamente niegan y rechazan al Señor. Entonces, aquí en esta primera carta también se nos dice ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, y lo hacen ellos burlándose, blasfeman burlándose, pero allá ellos con su asunto, porque por vosotros, hermanos míos, el Señor es glorificado. Cada uno de ustedes tiene una historia. Yo tengo algunas que los harían quizás llorar un poco. Las cosas que tenemos que enfrentar continuamente, los dolores de familia, de nuestros ancianos padres, de nuestros hijos, o hermanos o familiares o personas que se meten con nosotros sin que les hayamos hecho nada, las dificultades de iglesia, las distintas angustias que se nos vienen porque tenemos metas y planes que no se nos cumplen. Hacemos diligencias pensando que van a salir bien y no salen bien las cosas. Y como si fuera poco, tenemos a personas señalándonos y calumniándonos porque son malvados y perversos, diciendo cosas que no son. Todos enfrentamos dificultades, pero no se sorprendan si les ha venido prueba de fuego.
Más bien gócense. Están participando también de los sufrimientos del Evangelio de Cristo. Cristo padeció por nosotros. Gócense con alegría, porque el Señor se va a manifestar y cuando se manifieste, ustedes verán lo maravilloso que es haber resistido. Así de que si son vituperados por el nombre de Cristo, pues son bienaventurados. Son bienaventurados, porque el Espíritu Santo reposa en ustedes. Reposan ustedes. Triste la vida de aquellos en quienes no reposa el Espíritu Santo, porque ellos sí lo blasfeman y se burlan del Señor. Dicen que la Biblia es un papel que aguanta tinta y que aguanta cualquier cosa. Entonces por nosotros es glorificado, por nosotros es alabado su nombre, aunque por ellos sea maldecido. Así que, versículo 15, ninguno de vosotros padezca como si fuera un homicida o ladrón o un malhechor o por entrometido en las cosas ajenas. Así que ningún cristiano debe sufrir por ser malvado, por mal testimonio, por ser un criminal. Ningún cristiano se meta a ladrón, no sea malhechor, no haga malas cosas. Ningún creyente se entrometa en asuntos ajenos, en vidas ajenas, en familias ajenas, en problemas ajenas, en pleitos que no tienen realmente que ver con usted, cuando son pleitos de borrachos, de agresivos, de maldicientes, de idólatras. Ese es problema de ellos. No se entrometan en cosas que no les corresponden a ustedes. Su misión es orar, pacificar a las personas, darles consejos. Esa es su misión. Orar por ellos, aconsejarlos en el momento que sea adecuado hacerlo. Hay gente que está llena de ira y violenta y ni siquiera en esos momentos podemos aconsejarlos porque no echéis las perlas a los cerdos. No desperdiciemos las joyas del Señor en el corral de los puercos, no de lo santo a los perros. Entonces, hay momentos en que no podemos hablar a las personas malas, porque no se dejan hablar, no se dejan enseñar. Es necesario entonces que busquemos con sabiduría el tiempo, el momento en que el Señor nos conceda. Pero ninguno padezca por ser una persona de mal testimonio, porque si usted se comporta como un impío, pues va a recibir las obras de los impíos. Si usted se mete en pleitos, luego no diga que fue por la causa de Cristo. Si usted se mete en chismes y alguien viene y le hace un daño, no diga que fue por la causa de Cristo. Si se ponen a investigar la vida de todos los vecinos, pues imagínense los escándalos en los que nos vamos a ver involucrados. Ellos no tienen temor de Dios, las obras de ellos tienen que ser impías por lógica y por naturaleza. ¿O es que usted va a una finca y comienza a ver cómo viven los animales y luego se asombra de ver al burro lo que hace, de ver al cochino lo que hace? Esa es su naturaleza. Pues los que no tienen a Cristo obviamente se están revolcando en algún asunto, porque no tienen al Señor, no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros vamos a estar entrometidos en asuntos de naturaleza ajena? Nosotros debemos estar orando para que Dios los libre a ellos, los salve. Entonces no tenemos que estar metidos en crímenes, en cosas mal hechas. No debemos padecer como ladrones, mentirosos, calumniadores, chismosos, gente que no tiene que estar haciendo lo incorrecto. Los creyentes procuran siempre, aunque no son perfectos, procuran hacer siempre lo correcto, lo honesto, lo digno, lo íntegro, para no verse involucrados en problemas que no son nuestros. Nosotros somos gente espiritual que estamos en una guerra espiritual, en una guerra de predicar la palabra y alcanzar a las almas que el Señor escogió para salvación. Esa es nuestra labor, predicar para que vengan las ovejas que están caídas, descarriadas, los que no se han convertido, los que el Señor llamó y Él predestinó, vendrán al camino del Señor por nuestra predicación y les haremos todas las advertencias que se les hace a los pecadores para que entonces vengan a Cristo los que han de venir a Cristo. Y los que no, bueno, el Señor es quien sabe, soberano, pues rechazarán al Señor por lógica, esa es su naturaleza, y se perderán. Pero ninguno de vosotros, hijo de Dios, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, pues entonces no se avergüence. Si a usted le dan un golpe por estar en el culto, en la reunión de los hijos de Dios, dos o tres reunidos en su nombre, atendiendo los negocios espirituales del Señor, atendiendo cosas de ministerio, ensayando canciones para adorar al Señor, ensayando la guitarra, el teclado para entonarle un himno al Señor, leyendo los textos bíblicos con los cuales va a salir el domingo a leer la palabra o a evangelizar en su barrio. Si usted está predicando puerta a puerta dignamente, con decencia y prudencia, pero alguien sale y le da un golpe sin usted haber dado el motivo, pues gócese, porque usted no tiene por qué avergonzarse. Glorifique a Dios por ello, dice el versículo 16, porque haciendo lo bueno y lo correcto y lo bíblico, usted ha sufrido. Porque es tiempo, versículo 17, de que el juicio comience por la casa de Dios. Es por allí que comienza a enderezarse todo. Es por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los inconversos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el Señor está dispuesto a pasar por juicio a sus propios hijos salvados y redimidos, y Él los pasa por un juicio purificador. No es un juicio condenatorio, sino un juicio purificador, un juicio donde el Señor va a separar la cizaña del trigo, un juicio donde prepara el trigo para ser recogido en graneros, un juicio donde la palabra de Dios nos endereza y nos confronta, y un juicio donde a veces alguna vergüenza se nos causa para que aprendamos a no cometer fechorías. Los juicios de Dios para sus hijos, los que son sus hijos, son purificadores, nos reprenden, nos sacuden. Muchas iglesias están siendo sacudidas y estremecidas para ver si alguna de esas iglesias que están en herejías sueltan esas herejías y las dejan a un lado, a ver si las iglesias se enderezan, si los predicadores se ponen a predicar ya la palabra del Señor paso a paso, texto a texto de Génesis a Apocalipsis. Si los mensajes que predican son realmente bíblicos, cristocéntricos y tienen que ver con las cosas del reino, la salvación verdaderamente. A ver si se enderezan de tanta torcedura. Si alguien sufre por estar en herejías, en torceduras y metido en cosas que Dios no nos ha mandado, pues es lógico. Dios va a purificar su iglesia de herejías, de cosas, de malhechores. Dios va a purificar su iglesia. Y Él sacude las iglesias para que abandonen todas esas creencias que metieron en las iglesias y que el Señor no mandó. El Señor está purificando y lograrán entender los entendidos, como dijo Daniel. Los entendidos comprenderán. Ellos son los que van a brillar como las estrellas, pero los necios seguirán en la necedad. Bien lo dice Apocalipsis en sus últimos versículos. Los santos santifíquense más, conságrense más, estudien más, oren más. Los santos sigan cada día santificándose. Pero luego dice, pero los necios, los insensatos, los inmundos, sigan en su inmundicia. Ahí les dejo este texto para que lo analicen y lo lean en el capítulo 22 de Apocalipsis. Los inmundos continúen en su inmundicia. Entonces el Señor nos manda a nosotros a entender más, a consagrarnos más, a estudiar más, a orar más, a discernir más. A medida que avanzamos hacia el fin de los días, debemos introducirnos más en la verdad y dejar toda mentira. Pero a los herejes, a los blasfemos, a los que introdujeron tantas mentiras en la iglesia, bueno, ahí está la advertencia. Sigan en su inmundicia, sigan practicando toda torcedura, que el Señor se encargará de eso. Entonces es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Va a purificar la iglesia del Señor. Él está enderezando y está purificando y está pasándonos por el filtro. Él nos está metiendo en este túnel angosto hasta que encontremos la rectitud. Pero los que no son de Él, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que se inventaron otros caminos, otras doctrinas. Así de que, ¿cuál será el fin de los que no obedecen a la verdad, el Evangelio del Señor? Amados hermanos, y si el justo con dificultad se salva, versículo 18, ¿en dónde quedan entonces los impíos, los que practican el pecado? ¿Dónde cree que quedará? Si el justo con gran dificultad logra perseverar, si el camino es angosto y nosotros sabemos lo angosto que es, si se nos complican las cosas a nosotros, si no es fácil mantenernos, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que sufren según la voluntad de Dios, pues encomienden sus almas al fiel Creador. Hagan el bien, tranquilos, no hagan el mal a nadie, aunque les haya hecho el mal. Ustedes encomienden sus almas al Señor y sigan haciendo la voluntad de Dios, aunque por esto tengan que sufrir. No importa, en el camino del Señor todos sufriremos, pero al final será la gloria. Esta es la lectura de esta mañana que nos ha regalado el Señor y yo creo que podemos reflexionar en ella.